Qué enorme privilegio tenemos al escuchar la palabra de Dios. Es mi oración que al recibirla, tu mente y corazón sean transformados por el poder del Evangelio. Buenos días a todos, hermanos. Toma tu Biblia, ve rápidamente a la carta a los Hebreos, capítulo 4. Hemos estado ya por cerca de un mes en esta nueva serie de sermones basada en la carta a los Hebreos. Si estás de visita o tienes poco tiempo acudiendo a nuestro culto, debes saber que en la Iglesia Emmanuel creemos que la mejor dieta espiritual, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios, pero creemos que el menú más completo es el estudiar libros, porciones completas de la Escritura, no un domingo de un tema y otro domingo de otro tema y una temporada con versos de por aquí y de por allá, sino que tú puedas conocer sistemáticamente todos los libros de la Escritura. Y esa es la razón por la que estamos ahora en esta serie cubriendo toda la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 4, verso 14, y vamos a abarcar hasta el capítulo 5, verso 10. El título de mi sermón esta mañana es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y te invito a que tomes un momento y pongas tu corazón y tu mente en manos del Señor, pidiéndole que nos hable. Señor, nos ponemos delante de ti, reconociendo nuestra inmensa necesidad de tu palabra. Cada persona aquí es una historia distinta. Cada uno representa muchas necesidades, muchas inquietudes, muchas preguntas, oraciones hechas, esperando respuesta. Pero Señor, la necesidad más grande de todas es la necesidad de ti y de tu palabra, Señor. Así que nuestra oración principal no es por la sanidad física o por el conflicto familiar o por el problema en el trabajo, por ese examen que está esperando esta semana en la escuela, por alguna inquietud en mi mente, en mi salud, sino, Señor, no es que nuestra principal oración pueda ser el que podamos mirar a Cristo y escuchar sus palabras, porque en Él hallamos vida eterna. Y en Él son satisfechas todas las demás necesidades, sin lugar a dudas, Señor. Agradecemos por el privilegio de poder traer otro tipo de peticiones y necesidades, pero que por encima de todo reconozcamos la gran necesidad que tenemos de Cristo como nuestro único mediador para reconciliarnos y tener acceso delante de nuestro Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo en esta mañana nos convenza de estas verdades. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es el mejor? ¿Has escuchado esa pregunta? Es la pregunta del millón. En cualquier cosa donde haya dos o más puntos de vista, generalmente va a haber un momento en que va a surgir esta pregunta. El deporte es una de las áreas donde con más frecuencia se inicia este debate. ¿Quién es el más bueno en tal deporte? En nuestro México y en la mayor parte de Latinoamérica, el fútbol es el deporte popular más querido. Así que si piensas internacionalmente, no le voy a tirar las Chivas esta mañana, no se preocupen. Pero si pensamos internacionalmente, surge la polémica, ¿verdad? ¿Quién es el mejor? ¿Brasil o Alemania? ¿España o Italia? ¿Quién fue mejor, Pelé o Maradona? Y si venimos a nuestros tiempos, ¿quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi? Bueno, si te gusta el fútbol, seguramente tú tendrás tu propia opinión. Muy seguramente será diferente de las que están ahí en tu casa o cerca tuyo. Cada quien tendrá una buena razón para estar en desacuerdo con los demás. La razón de estos desacuerdos y que es muy difícil llegar a una opinión unánime es que si bien todos los jugadores y todos los equipos que sobresalen destacan, son muy buenos en una o dos cosas, también son superados en otras áreas
donde alguien que es muy bueno es mejor. Todo esto sucede, hermanos, porque los seres humanos no somos perfectos. Nuestras mayores áreas de virtud también tienen áreas débiles. Nuestros mejores conocimientos todavía no son completos, todavía tienen puntos ciegos. Nuestros mejores logros y éxitos como seres humanos, de hecho, siempre son superables. Tú te reirías si vieras las primeras marcas olímpicas, los primeros récords y sus tiempos con los que ganaron el oro hace décadas o incluso siglos. Con esas mismas marcas, si esos competidores que ganaron el oro participaran el día de hoy, quedarían descalificados. Posiblemente ni siquiera calificarían para estar en una olimpiada. ¿Por qué? Porque a lo largo de una olimpiada tras otra se fueron mejorando y se fueron mejorando. Todo era superable. El autor de la carta a los hebreos ha dedicado toda la primera parte que ya hemos venido viendo para demostrar que Jesús, nuestro Señor y Salvador, ejerció un ministerio infinitamente mejor, infinitamente superior al de todos aquellos personajes que vinieron antes de él, como muy similar a como acabo de explicar que ha sucedido en el deporte. Jesús ejerció un ministerio superior a todos los hombres y mujeres que Dios usó en el Antiguo Testamento. Hasta ahora, en los mensajes previos, hemos visto que Jesús es el profeta definitivo enviado por Dios. Él es el mejor mensaje que Dios ha dado a la humanidad. Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, que también trajo palabra de Dios, es superior a Josué, que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y vemos cómo Jesús nos promete un reposo superior que el que recibieron los israelitas en aquella tierra. Hoy agregaremos a esta lista de cosas donde Jesús superó a todo el Antiguo Testamento y le agregaremos una verdad más. Jesús también es un sumo sacerdote superior a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Si te preguntas, ¿qué onda con esto de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Déjame darte un breve resumen. Los sacerdotes que tú lees en la época antigua de Israel o en el Antiguo Testamento fueron hombres, varones designados por Dios para cumplir una doble función. En primer lugar, ellos representaban al pueblo delante de Dios. La gente no podía acercarse así como así y tener la seguridad de que Dios los escucharía. Dios no había establecido que cualquiera pudiera orar y asegurarles que la presencia de Dios estaría ahí. No. Los sacerdotes tenían que recibir las ofrendas del pueblo, llevarlo hasta el lugar indicado, ofrecerlo en sacrificio ante Dios a nombre del pueblo, y solo de esta manera sus ofrendas eran recibidas, sus oraciones eran recibidas. A la vez, había una segunda función. Ellos no solo representaban al pueblo ante Dios, sino también a la inversa. Ellos representaban a Dios delante del pueblo, ya que las personas comunes no podían acercarse a Dios. También Dios mediaba a través de los sacerdotes. Dios los había elegido a ellos. Ellos debían conocer la palabra que Dios había dicho, y eran ellos quien le hablaban las palabras de Dios al pueblo. También los sacerdotes realizaban todas las ceremonias religiosas mediante las cuales las personas eran perdonadas de su pecado. Eran ellos, cuando el pueblo tenía algún asunto importante para consultar delante de Dios, ellos no pedían dirección en sus casas. Ellos tenían que venir con el sacerdote, consultarle. Y era el sacerdote quien pedía a Dios la dirección, y era Dios a quien le daba la respuesta, era el sacerdote. Y finalmente también eran ellos, cuando Dios daba una bendición, eran ellos quien la proclamaba, quien la anunciaba al pueblo. En otras palabras, los sacerdotes eran varones escogidos por Dios que vivían dedicados completamente a servir al Señor en el tabernáculo y después en el templo, y que se desempeñaban, y esta palabra es clave, se desempeñaban como mediadores espirituales entre Dios y los hombres. El primero de todos esos sacerdotes fue un hombre llamado Aarón, junto con sus hijos. El patrón era que, aunque había muchos sacerdotes en funciones, había solo un sumo sacerdote, quien dirigía a todos los demás
y quien podía entrar al lugar santísimo solo una vez al año. Lo que leeremos a continuación en nuestro texto de Hebreos es el autor siendo inspirado por Dios para recordar estas funciones del sumo sacerdote, funciones que los receptores de esta carta entendieron en su momento muy bien. Ellos conocían al pie de la letra lo que yo te acabo de narrar. Y el autor de Hebreos les va a enseñar a ellos, y por la gracia de Dios hoy a nosotros también, que Jesús es un sumo sacerdote superior, el mejor mediador que los creyentes de toda época y lugar podrían tener, y nos ha tocado a nosotros disfrutarlo, hermanos. Él es el mejor mediador para acercarnos a Dios con confianza y encontrar salvación. Así que lee conmigo Hebreos 4:14, síguelo con tu vista. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. Capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino el que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahí termina nuestra porción de hoy. La idea central de este pasaje, que detallaremos a continuación, es la siguiente: debemos acercarnos confiadamente a Dios por medio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Debemos acercarnos confiadamente a Dios por medio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y lo vamos a ver en dos secciones muy amplias. La primera cosa que vamos a ver es en qué es mayor nuestro sumo sacerdote. Ya dijimos que Cristo es ese sumo sacerdote, bueno, y ya dijimos que es mayor, pero vamos a ver detalladamente en qué es mayor. Y vamos a ver específicamente 4 cosas en las que Cristo supera a los sacerdotes antiguos. Vamos a ver junto con ello qué bendiciones Él nos da. Y finalmente, esta será la porción más pequeña, casi al final del mensaje, vamos a ver también qué espera de nosotros nuestro sumo sacerdote. ¿Qué espera Cristo, nuestro sumo sacerdote, de cada uno de nosotros? Así que veamos en qué es mayor nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. En primer lugar, Cristo tiene un título superior. Cristo tiene un título superior. Capítulo 4, versos 14 al 16. Como ya pudiste leer hace un momento junto conmigo, dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no había otro título más alto que este, el del sumo sacerdote. Incluso los reyes de la nación, cuando los hubo, tenían que venir delante del sumo sacerdote. Ellos no podían hacer las tareas del sumo sacerdote. Hubo ocasiones donde algún rey, algún personaje se le subió el humo a la cabeza y quiso asumir la posición, el oficio del sumo sacerdote. Y ¿saben qué? Dios los juzgó severamente, porque la posición más alta no era el rey, era el sacerdote. Pero el pasaje nos dice en esta porción que Cristo no es simplemente
un sumo sacerdote más, sino nos dice en el verso 14 que de hecho le ha sido dado un título nuevo, un gran sumo sacerdote. Aquellos eran sumo sacerdote, pero Él es nuestro gran sumo sacerdote. Nunca nadie antes había recibido este título, lo cual nos muestra, con esa palabra gran, nos muestra la supremacía de Cristo. Ahora, ojo, no era que Jesús necesita un título más. Mis hermanos, Él es Dios, es el Hijo de Dios. Él no estaba en busca de un nombramiento. La razón o la importancia de su título es la razón por la que Él fue nombrado así. El capítulo 4, verso 16, nos dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote porque Él trascendió los cielos. Él fue más allá de los cielos. Verso 14. Este lenguaje hace alusión al hecho de que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era el único que podía pasar del atrio del templo al lugar santo, solo los sacerdotes, y del lugar santo al lugar santísimo, que estaba separado por un velo. Solo el sumo sacerdote podía, usando este mismo lenguaje, solo Él podía trascender. En cambio, nuestro Señor Jesús, Él no cruzó un velo material para presentarse delante de Dios, sino que nos dice la Escritura que de hecho Él tuvo que cruzar los cielos. La Biblia dice en Filipenses 2, que leímos al inicio de nuestro culto, dice que Jesús ascendió al Padre hasta los cielos, porque Él, al aceptar su sacrificio en la cruz, le dio el lugar de honor más alto en los cielos, donde está ahora intercediendo por nosotros. Mis hermanos, ustedes van a entender muy bien lo que les voy a decir. En este mundo, cuando las personas quieren llegar a alguien en una posición de autoridad, a ese tipo de personas que no puedes llamar y te van a dar una cita para mañana o pasado mañana, cuando quieres llegar posiblemente a tener audiencia con un gobernante, con una autoridad civil, con el director de una empresa en la que trabajas, con un médico muy solicitado de mucho renombre, con frecuencia los seres humanos necesitamos la ayuda de un intermediario para acercarnos a esa persona. Extrañamente, las personas también piensan que necesitan un mediador, un intermediario para acercarse a Dios. Ahora, una parte de esa suposición tiene sentido, porque debemos asumir que no somos iguales a Dios. Nosotros somos hombres, somos pecadores. La Biblia dice que estamos separados de Dios por nuestros pecados y no nos hemos arrepentido, y que resulta imposible acercarnos a Él por nuestros propios medios, a través de nuestras buenas obras, de nuestra religión, a través de hombres que consideramos espirituales. Es incorrecto. Así que en cierta manera puede entenderse que alguien se sienta separado de Dios y crea que necesita de alguien más cercano. El problema es este: la palabra de Dios nos dice con toda claridad que no hay ningún ser humano, escúchalo bien, ningún ser humano, ningún ser angelical, nadie capaz de realizar esta labor de acercarnos a Dios. No hay nadie capaz de interceder por ti o por mí, sino solamente uno: Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Él fue Dios, pero se hizo hombre para acercarnos. Por esta razón, mis hermanos, cada uno debe de ver a este gran sumo sacerdote que es Jesús como nuestro único mediador. Nadie más tiene un título suficiente. Escuchen bien, ningún pastor o predicador. Yo sé que están oyendo esto y están pensando en las personas católicas, ¿verdad? Ay, sí, los católicos que piensan que los santos interceden por ellos. No, hermanos, estoy pensando en los cristianos. ¿Cuántos cristianos vienen con los pastores? Pastor, óreme porque usted está más cerca de Dios. No, la Biblia dice que no hay tal posicionamiento de los que servimos al Señor. Así que ningún pastor o predicador puede acercarte, interceder de una forma que sea imposible para ti.
ninguna virgen o santo, no, tampoco. Tus padres creyentes, por supuesto, pueden orar por ti, pero ellos no pueden hacer lo que te corresponde hacer, de ponerte a cuentas con el Señor. Tus amigos creyentes tampoco pueden acercarte a Dios. Familia, amigos, nadie puede ser un mediador entre Dios y tú, solo Cristo. De ahí es más, otros pueden orar por ti en ese sentido intercesor, sí, pero no hay nadie con una posición más privilegiada, más alta para actuar a tu favor y que halles la gracia suficiente para acercarte delante del Padre. Así que la Biblia nos da un mandato. Debido al saber esto, acércate con confianza. Acércate con confianza al mediador que Dios ha dispuesto para ti. No tengas temor, porque este gran sumo sacerdote te conoce y me conoce a mí. Conoce tus pecados, conoce los míos, pero su obra en la cruz fue hecha no para que te mantuvieras lejano, sino para que te acercaras con mucha confianza delante de este Señor, seguro de que alcanzarás misericordia. Cristo tiene un título superior, pero además, número 2, Cristo tiene una designación superior. Cristo tiene una designación superior. Esto es un poco diferente del título. Designación nos habla de cómo Él fue enviado y comisionado a su obra aquí en la tierra. Y nuevamente, los verso 1 del capítulo 5 y versos 4 al 6 vuelven a retomar esta idea del sacerdocio para decir que ni Aarón ni nuestro Señor Jesús se autonombraron como sumos sacerdotes, sino que ambos fueron designados por Dios para fungir como mediadores. Aarón y sus hijos en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús ahora para nosotros. Ahora, aunque nos dice que se parecen Jesús y Aarón porque ellos no se promovieron, no se autoproclamaron, sino que Dios los designó, el pasaje nos dice que solo Jesús fue designado, pero además fue engendrado por el Señor. Capítulo 5, verso 5. Dice que Él fue al único al que el Padre le dijo: yo te he engendrado, mi hijo eres tú. Ahora quiero aclarar, como ya lo hizo el pastor Charlie en unos mensajes anteriores, que cuando la Biblia dice que Jesucristo fue engendrado por el Padre, no está diciendo que Él fue una criatura más creada en la creación. El pasaje no está apuntando a que Cristo, de no existir en algún momento, fue engendrado y venido a la existencia, no. La Biblia es clara en muchos pasajes en decirnos que Jesús existe como Dios, al igual que el Padre, desde la eternidad pasada, y que coexistía junto con el Padre y el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia nos dice que todas las cosas en la creación fueron creadas por Cristo, que Él no es una criatura más. Pero cuando la Biblia dice que Jesús fue engendrado, está apuntando simplemente al momento de su encarnación. Él fue Dios desde el inicio, pero humanamente fue engendrado por el Señor en el vientre de María. En otras palabras, o en resumen, Jesús existió como Dios desde el principio. Por Él fueron creadas las cosas, pero en su humanidad el Cristo hombre fue engendrado en carne por el Señor. Así que qué gran procedencia, qué gran designación tiene nuestro gran sumo sacerdote. Junto con los sacerdotes del Antiguo Testamento, había otras figuras prominentes en el Israel que tú lees en la Biblia. Por supuesto están los profetas, estos que venían y decían: así dice el Señor, que recuerden lo que Él ha dicho y recuerden esto, y si no lo obedecen va a pasar esto y aquello. Estaban también los reyes que habían sido puestos para proteger al pueblo y gobernarlo. Los reyes eran especialmente importantes porque, tal como sucedía con los sacerdotes, nadie podía simplemente decir: ah, bueno, yo soy el rey o yo ahora soy el sacerdote. No, ambas cosas tenían que ser nombradas de manera especial, tenían que ser designados por Dios. Y aquí es donde Jesús es comparado ya no solo con Aarón, sino con otro personaje que no hemos escuchado tanto, alguien llamado Melquisedec.
No es uno de los personajes más famosos de la Biblia. Solo se menciona una vez en el Antiguo Testamento y ahora en la carta a los Hebreos. Pero eso bastaba para que evidentemente quien escribió esta carta asumiera que los que la iban a leer lo conocían. Melquisedec era recordado porque es mencionado en Génesis como rey y sacerdote de Salem. Las dos cosas al mismo tiempo. Muy curioso. Todavía no había reyes en Israel, todavía no había sacerdotes. Las naciones en Génesis eran más bien como pequeñas aldeas o grupos tribales muy pequeños, pero se nos dice que en uno de estos lugares había un rey y sacerdote a la vez, el mismo hombre, llamado Melquisedec. Vamos a hablar de él más cuando lleguemos al capítulo 7. Por ahora, basta saber que Hebreos nos dice que Melquisedec estaba como apuntando a otro personaje en el futuro que también sería rey y sacerdote al mismo tiempo. Y sí, estás intuyéndolo muy bien. Estamos hablando de que Melquisedec estaba apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. De Melquisedec nadie sabe su linaje, no está registrado. Y de Jesús no se puede apuntar su linaje, sino solo por el lado simbólico de José, su padre, y evidentemente de su madre. Pero en cuanto a su ascendencia, nosotros sabemos, nuestro Señor fue engendrado por Dios mismo y designado como rey. Así que como este rey, como Jesús, nuestro rey y sacerdote, no hay ningún otro. Piensa por un momento. Si tú tuvieras o estuvieras buscando audiencia con el presidente de una nación, tuvieras la posibilidad de acercarte no a él, pero imagina que fuera el presidente de nuestra nación y puedes acercarte a un funcionario municipal o a un funcionario federal. ¿A cuál acudirías? Pues por supuesto al federal, ¿verdad? El que tiene que ver con el gobierno de toda la nación. Los funcionarios municipales tienen poco campo de alcance. Pero si pudieras acudir al funcionario federal o a uno que trabaja directamente en el Departamento de Presidencia de la República, ¿a cuál acudirías? A este último seguramente, porque está más cerca del presidente. Ahora, si tuvieras la oportunidad de recurrir a este empleado de la presidencia o al brazo derecho del presidente, ¿a quién acudirías? Pues sin lugar a dudas, hermano, estoy seguro que todos, aunque es una situación hipotética y desconozco sus simpatías políticas, pero seguramente solo por sentido común acudiríamos al brazo derecho del presidente. La razón es no solamente que está más cerca, sino que mientras que todos los demás fueron designados por alguien más, el brazo derecho fue designado específicamente por la persona en autoridad. Él tiene una mayor designación. Así que la palabra de Dios nos vuelve a exhortar nuevamente, dado que Cristo es este gran sumo sacerdote, pero también el Hijo de Dios, acércate confiadamente a su precioso Hijo. Él ha abierto un camino para ti, un camino para mí. Él es nuestro gran rey y sumo sacerdote. Jesús fue enviado para beneficiar a todos aquellos que como tú, como yo, se han arrepentido de sus pecados y se acercan confiando en que Él les ha salvado. Acércate con confianza y hallarás gracia en Cristo. Hay una tercera cosa en la que Cristo es superior. Él tiene una mayor empatía. Así que Él tiene un título superior, tiene una designación superior, pero también Cristo tiene una mayor empatía que los sacerdotes humanos. Todo el texto muestra esta comparación entre Jesús y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Hablando de ellos, de estos sacerdotes humanos, capítulo 5, verso 2, nos explica que los sacerdotes podían compadecerse de los débiles, dice incluso de los ignorantes. Dice, ellos debían compadecerse porque ellos también tenían flaquezas, porque ellos también tenían debilidades, igual que las personas a las que servían. En otras palabras, hermanos, cuando ustedes leen en la Biblia
de estos hombres que Dios usó, incluidos los sacerdotes, profetas, etcétera, no eran superhombres, no eran personas sin pecados, sin tentaciones, sin luchas. Eran personajes de carne y hueso como tú y yo, aunque debo decir, eran hombres dedicados y consagrados al Señor. El verso 3 nos dice que eran pecadores como los demás, tanto que los sacrificios que los sacerdotes ofrecían, los tenían que ofrecer tanto por sus propios pecados, como luego por los pecados de las demás personas. Eso hacía que ellos se identificaran con la necesidad del pueblo al que servían. Junto con esa realidad, ahora el texto nos presenta a Jesús y nos presenta tanto una similitud como una diferencia. La similitud es que Cristo también se identifica con ustedes y conmigo. Él también se identifica con aquellos a los que Él vino a servir. Se compadece de nosotros los pecadores, porque Él mismo fue tentado en todo, en las mismas áreas que tú has sido tentado, en esas tentaciones donde te has sentido débil y tentada. La Biblia dice, Jesús también experimentó esas tentaciones. Similitud. Dice verso 15 del capítulo 4: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado como nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Última parte de ese mismo verso. La diferencia es que aunque Él fue tentado en todo, fue tentado pero sin pecado. Él experimentó las mismas tentaciones, pero no incurrió en los mismos pecados. Familia, amigos, ¿alguna vez se han sentido avergonzados, impedidos para venir arrepentidos delante de Jesús? ¿Te has dado cuenta de que has fallado y has pecado, pero la culpa y la vergüenza te mantienen alejado? ¿Te has sentido alguna vez con obstáculos para pedir su ayuda cuando estás luchando en medio de la tentación, pensando, seguramente mi Salvador se avergüenza de que yo estoy considerando la posibilidad de pecar en esta forma? ¿O alguna vez has pensado, después de pecar, cómo voy a venir otra vez a presentarme delante de Cristo, delante del Padre, con el mismo pecado? ¿Cómo voy a venir, quizás no con un pecado, pero cómo voy a venir otra vez con esta misma preocupación, con esta misma tristeza, con esta misma aflicción? ¿Cómo voy a venir otra vez con el mismo cuento con el Señor? Queridos hermanos, tiene sentido que si hemos pecado, nuestro corazón verdaderamente arrepentido se sienta entristecido y avergonzado por el pecado. Tiene sentido. Preocúpate cuando peques y esa vergüenza y esa tristeza no aparezca. Esa sí es razón de preocupación. Pero debes saber junto con eso que el verdadero arrepentimiento que Dios mismo produce jamás nos impulsa a quedarnos lejos. Siempre nos anima a acercarnos a Cristo arrepentidos. El verdadero arrepentimiento es ese que grita: acércate al trono de la gracia. No te quedes lejos. Acércate, Emanuel. Acércate, Francisco. Acércate, Julia. Acércate, Angie. Acércate para que recibas misericordia, para que puedas hallar la gracia para la ayuda que tú necesitas. Así que si te hallas hoy entristecido, entristecida, deseando dar la espalda a ese pecado, a esa tentación, yo quiero recordarte, Cristo no te va a rechazar. Ven a Él. Si ya te has reconciliado con el Padre por medio de Cristo y ahora eres su hijo, debes saber que todos tus asuntos, aún los más pequeños, aún esa tristeza que ha sido recurrente, ese pequeño problema que te aflige en sobremanera, todo eso le importa a tu Salvador. Tu vida es suya. Así que ven a Cristo. Él es santo, es sin pecado, pero es compasivo y misericordioso. Tiene mayor identificación, mayor empatía que aquellos sacerdotes humanos.
Él es compasivo y misericordioso con pecadores rotos, como tú, como yo, pero que se acercan a Él para darle espalda al pecado y ser fortalecidos en su debilidad. Así que acércate confiadamente. No hay tristeza que Cristo no pueda consolar. No hay aflicción que Él no pueda comprender. No hay depresión que Él no conozca y no pueda ayudar. No hay tentación de la que no pueda librarte, ni pecado del que no pueda perdonarte. Acércate con confianza a tu mediador. Finalmente, número 4, hemos dicho, Cristo tiene un título superior, una designación superior. Número 3, Él tiene mayor empatía. Y finalmente, número 4, Cristo ofrece un sacrificio superior. Cristo ofrece un sacrificio superior. Esos sacerdotes antiguos ofrecían una inmensa, incontable cantidad de sacrificios por los pecados. Ustedes conocen la dinámica. Cada familia debía traer por lo menos una vez al año un cordero que habían cuidado, el mejor de todos, durante un año, y traerlo el día de la expiación para que sus pecados fueran perdonados. Se hacía una oración, el pecado era, por así decirlo, transferido a esa ofrenda, y ya no tenían que morir ellos por sus pecados, sino ese animalito. Eso, hermanos, era literalmente una carnicería, porque eran miles y miles y miles de personas en el pueblo de Israel. Pero eso no era todas las ofrendas que se debían dar. Había una amplia variedad de ofrendas que cada familia debía dar en distintos momentos. Había ofrendas en medio de los tiempos de cosechas, había ofrendas en fiestas especiales, en ciertas condiciones donde ellos quedaban impuros, tenían que traer una ofrenda para su purificación, etc. Y esta ofrenda que detallé al inicio, que era la más importante, una ofrenda anual. Ahora, con todo eso, el alcance de estas ofrendas y sacrificios, lo más que alcanzaba era un año. Porque año con año ellos tenían que nuevamente traer otro corderito para los pecados que habían cometido en ese año. Así que podías traer el cordero más precioso, el más gordo, pero cada sacrificio, aunque traía consuelo y alivio al saber que eran perdonados, también era un recordatorio de cuán limitados eran, cuán graves sus pecados, porque a pesar de traer esa ofrenda con devoción, ni la ofrenda, ni el sacerdote, ni nada podía cambiar su corazón. Ellos iban a volver a pecar, ellos iban a tener que traer otra ofrenda, otro sacrificio al año siguiente. Haría falta repetir ese ritual una y otra vez, y otra vez, y otra vez, todos los años. Pero Cristo, capítulo 5, verso 9, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. Pero Cristo, habiendo sido hecho el cordero perfecto, la ofrenda perfecta, no es una fuente de perdón para un año o para dos. El Señor no ofrece una salvación, un perdón temporal. Su perdón no está limitado a un periodo de tiempo. Escuchen, familia, su perdón no caduca si es que pecas nuevamente. No es efectivo solo si cometes una clase de pecados que consideres de poca importancia. No, mis hermanos, Él es fuente de salvación eterna, no se agota, nada puede quitarla, nada puede acortarla, y no hay nadie más que pueda ofrecerte ese mismo tipo de salvación. Así que presta atención. Si tú has caminado lejos de Cristo, si has dirigido tu vida por tu propio camino, bajo tus propias reglas, sin considerar a Cristo, sin considerar sus palabras, su enseñanza y evidentemente su perdón y salvación. Si hasta hoy no has considerado como algo importante estas cosas que Jesús ha dejado para que tú las sepas, acerca de la gravedad del pecado y la importancia que para Dios tiene el arrepentimiento, el ser transformado de corazón únicamente a través de Jesús. Si ese es tu caso, esta es una invitación de Dios para ti, para que te acerques a Él por medio del único que puede acercarte, que es Jesucristo.
Él es fuente de eterna salvación. La invitación que Él te está haciendo es: ven y bebe de esta fuente. Jesús le dijo a una mujer pecadora, porque solamente así lo sabemos, había tenido 5 maridos, con el que vivía no era su marido. Y Jesús le dijo las siguientes palabras: si supieras quién es el que te dice que vengas y bebas, no tendrías más preguntas y no tendrías nunca más sed. Esta es el agua que verdaderamente puede saciar tu corazón. Así que acércate a Cristo con confianza. Ven y pídele perdón por tus pecados y pídele que te dé un corazón lleno de fe. Recibe su perdón, recibe la vida eterna que te ofrece y recibe el nuevo corazón que este gran sumo sacerdote puede darte. Ahora hemos llegado hasta aquí cubriendo cómo es mayor este sumo sacerdote. Y aunque hemos aprendido mucho de esto, hay un par de aplicaciones que todavía ustedes y yo debemos considerar. Hemos visto ya la aplicación principal de acercarnos con confianza a nuestro mediador Jesucristo. Pero hay 2 mandatos que están inmersos en este texto y que son sumamente importantes. De hecho, están al inicio y al final. Y nos dicen qué es lo que espera de nosotros nuestro sumo sacerdote. La primera de estas exhortaciones que dan respuesta a esta pregunta es: nuestro sumo sacerdote espera que retengamos la fe recibida. Cristo espera que retengamos la fe. Verso 14 del capítulo 4. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Lee conmigo, por favor. Retengamos nuestra fe. ¿Cuál es el mandato? Retengamos nuestra fe. Dice el siguiente verso: la razón es que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que no pecó. Hermanos, retener nuestra fe, escuchen, no significa que tú debes sostener tu salvación para no perderla. No se trata de eso. Retener la fe no significa que nuestras obras abonan de alguna manera para ganar la salvación. Esa no es la idea. Retener nuestra fe es mostrar por medio de nuestro diario vivir, con la ayuda del Señor, mostrar las evidencias de que hemos creído, evidencia de que le hemos dado la espalda al pecado, evidencia de que tú y yo estamos viviendo una nueva vida. Eso es retener nuestra fe. En otras palabras, la perseverancia en fidelidad a Cristo no es la causa de nuestra salvación. Este retener la fe no es lo que produce nuestra salvación, es la prueba de nuestra salvación. El argumento del Señor en este pasaje es que nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades y flaquezas, como ya hemos hablado. Así que al retener nuestra fe, no solo estamos diciendo que somos cristianos, no es solo venir a la iglesia, sino es recordar en medio incluso de tentaciones y pruebas, recordar siempre: Cristo se compadece de mis debilidades. Cristo me da el poder que yo necesito para vencer la tentación. Cristo me da el poder para ser un padre y esposo que refleje su amor y su carácter. Cristo me da el carácter para decir no al pecado que me incitan mis amigos. Él se compadece de mis debilidades y me ayuda para vivir como un fiel discípulo suyo. Así que hermanos, hermanas, jóvenes, viejos, adolescentes, varones y mujeres, retengan su fe de esta manera, con la ayuda oportuna de nuestro sumo sacerdote. Él espera que tú retengas la fe. Y en segundo lugar, Él espera que tú y yo imitemos su obediencia. Él espera que tú y yo imitemos su obediencia. Capítulo 5, versos 8 y 9. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos quienes, para todos los que le obedecen. Y nuevamente, ¿significa que nuestra obediencia abona a nuestra salvación? No. ¿Significa que solamente si obedecemos entonces somos salvos? No.
significa que si somos salvos, en consecuencia desearemos imitar a nuestro Salvador. Hermanos, Cristo ya era hijo de Dios, pero tuvo que aprender la obediencia. En la misma forma, también nosotros ya somos hijos de Dios, pero es necesario que día con día, en tu caminar cristiano, cuando vas al trabajo, cuando estás con tus amigos en la calle, cuando estás en medio de parientes no creyentes, o incluso ahí en tu lugar donde quizás toda tu familia es cristiana, pero ¿a poco no entre cristianos también a veces sacamos chispas? Y a veces el carácter del esposo se quiere desclavar de la cruz y parece que el viejo hombre quiere resucitar. Mis hermanos, escuchen, ahí es donde sale evidencia que hay dentro de nosotros. No para que seamos salvos, sino porque lo somos. Seguimos el ejemplo obediente de nuestro Salvador y buscamos su ayuda y su mediación para que nuestro carácter sea transformado. Así que por todas estas razones debemos retener la fe y debemos obedecer, seguir el ejemplo obediente de nuestro Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tal como dijimos al inicio, debemos acercarnos confiadamente al Padre por medio de Cristo, nuestro gran y sumo sacerdote. Él tiene la ayuda oportuna. Y ruego al Señor que tú estés deseosa por recibirlo el día de hoy. Inclina tu rostro conmigo. Señor, damos gracias por tu palabra, que nos recuerda primero quién es el gran Dios, el gran Salvador que nos está llamando. Gracias por recordarnos que la vida cristiana, que la Biblia, que el venir a la iglesia no se trata simplemente de llevarnos algo práctico que hacer, que decir, una manera de cómo ser mejores personas. Gracias por recordarnos que la vida cristiana no es simplemente ser una mejor versión de nosotros, sino algo mucho mejor, ser como Cristo. Y Señor, hoy hemos entendido claramente que eso es imposible en nuestras propias fuerzas. Necesitamos un mediador para acercarnos al Padre, para retener la fe, para que haya una evidencia de que hemos sido salvos y perdonados, y que nos ha sido dado un nuevo corazón que hoy da la espalda al pecado. Gracias por darnos un sumo sacerdote en Cristo. Gracias, Padre. Gracias porque este sumo sacerdote es compasivo. Gracias porque fue tentado en todo y podemos acercarnos a Él sin vergüenza, sin culpa, sabiendo que Él sabe de lo que hablamos, sabe lo que sentimos, aunque no tuvo pecado, y al ser sin pecado puede interceder por nosotros y puede ser nuestro ejemplo. Señor, hoy venimos contigo pidiendo perdón a los pecados de aquellos que han caminado alejados, y perdónalos de cada uno, Señor, porque todos hemos pecado. Pero que junto con tu perdón venga esta convicción de que no quedamos lejos. No estamos perdonados pero lejos, sino que al ser perdonados nos has hecho cercanos por medio de nuestro amado, precioso Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente mediador. Te damos gracias, Padre. Amén.